Esta es una exposición en la Morgan Library de Nueva York sobre los dibujos de Thomas Gainsbourg. Son dibujos de paisajes y retratos. ¿Por qué es interesante mirar esta exposición? Porque el dibujo de paisaje tiene una necesidad espiritual que se manifiesta en las obras. Hay dos temas importantes: el paso del tiempo, que se ve reflejado en la naturaleza. En cada una de las obras ustedes pueden ver cómo Gainsbourg plantea su propio paisaje. Y no solamente eso, que hay muchísimos rasgos que son inventados. Es inventada la proporción del hombre que lleva las vacas, y es inventada la proporción lejana de una construcción, con el primer plano de una rama o de un árbol seco. Las rocas, toda esta determinación es distinta, y sin embargo tenemos una noción clara del lugar donde se encontraba Gainsbourg. En esta pieza, por ejemplo, el reflejo de las sombras sobre del piso, el sol, las largas sombras que se proyectan y una mujer esperando en un carromato. La paciencia del animal, la paciencia de la persona que espera, todos esperando el movimiento del sol, el movimiento del tiempo. Y Gainsbourg como artista con prisa para captar el instante. Esta pieza es parte de los experimentos que Gainsbourg realizaba. Por ejemplo, mojaba los papeles, en otras ocasiones introducía tintas y dibujos al carbón. Aquí los trazos son más rápidos. Aquí lo que está buscando es que se mantenga el estado del papel que él mismo ha provocado. Estas son de las piezas que más me llamaron la atención de la exposición, por las ramas de los árboles, el capricho con el que se fueron secando, la inclinación del terreno y la inclinación del árbol. Y cómo la sombra es lo que le preocupa a Gainsbourg, cómo seguir esas líneas y lo que las líneas proyectan en el piso. Llega el tiempo. A Gainsbourg le preocupa trasladarse en el paisaje. Lo podemos ver con esta pieza también. Los maestros paisajistas viajaban mucho para encontrar el lugar donde querían dibujar. Y una vez que lo encontraban, esperaban a que el tiempo hiciera su parte, deteniéndose en el instante en el que la luz fuera favorable para el dibujo. Y aún así, la luz de un paisaje siempre tiene algo de artificio, siempre tiene algo que el maestro inventó, que no le podía dar ni la naturaleza ni el movimiento de los astros. Estos son los retratos. Hay distintas piezas, algunas son muy detalladas en las que se ve que trataba de complacer su maestría a través del rostro de una persona, y otras rápidas como esta. A mí me gustan las rápidas. Me gusta cuando el pensamiento está estudiando a una persona con rapidez, como cuando conocemos a alguien, que rápidamente queremos conocerlo, nada más de una mirada. Y eso lo trata de captar Gainsbourg con sus dibujos. Este está pintado sobre una hoja azul. Tal vez no lo alcanzan a ver muy bien porque además salgo yo en el dibujo grabando, pero está pintado sobre papel azul, y lo que es muy interesante es que saca las luces con blanco, como lo hacía Watteau. Era una técnica muy usada en el momento y que se ha ido perdiendo. Y es una cosa bellísima que se alcanza a captar la luz a través de esas líneas, de esos achurados blancos, y eso da volumen y eso dibuja el rostro.
Estas son de las piezas que son consideradas las masterpieces de la exposición. Son muy detalladas, son dibujos muy complicados que se ve que te tomaron muchísimas sesiones a Gainsbourg. Está sucediendo en un jardín. Ella espera con paciencia a que Gainsbourg dibuje y se prolonga en la tela y se prolonga en los árboles, en el sombrero, el peinado. Todos son líneas y son desvanecidos y son las luces. Este es también de las piezas centrales. Lo más detallado de esto es justamente la chalina que trae en los hombros. El encaje se puede ver con qué delicadeza está dibujado. Y la tristeza de la mirada, que está perdida, con muchísimo estoicismo esperando a ser dibujada. Pareciera que hubo una época en que nos sentíamos obligados a tener un retrato. Se está acabando. Este es mi retrato favorito. Me conmueven mucho las sombras, me conmueve mucho la rapidez con la que está realizado y el rostro de la niña que está del lado izquierdo. Ese rostro refleja una melancolía que no se espera uno de una niña. Refleja una tristeza, una solidaridad con su familia que nos enseña cómo los niños maduran mucho más rápido de lo que pensamos. Y Gainsbourg trata de captar la madurez de la niña, la persigue con su dibujo. Es un dibujo muy rápido, no se entretiene. El detalle está en la humanidad del conjunto, como esa reunión de seres que se protegen, que se pegan a sí mismos, la tiene que terminar él antes de que se termine esa unión. Los paisajes de Gainsbourg, con el tiempo, con los animales que nos dan otro sentido, el viajar en los paisajes. Este posee unos contrastes bellísimos. Ustedes pueden ver cómo la cima de ese pequeño montículo, de esa loma, tiene una casa y el detalle con el que están dibujados los árboles, la textura de la tierra, las piedras cómo descienden, los animales que han circulado por ella. Gainsbourg explotando la cotidianidad del paisaje, cómo trabajamos a través de él, cómo en ese momento ir y venir por ese paisaje se convertía en un análisis de la tierra, un análisis de la creación de nuevos caminos. Este es el único grabado de la exposición. Es una pieza perfecta. Podemos viajar a través de esos árboles, a través de ese paisaje que se prolonga con todos los troncos que van dibujando un camino. La mirada de Gainsbourg detenida no solamente en el árbol que está en primer plano, sino buscando los árboles que están hasta el final, buscando las hojas y haciendo ese pequeño laberinto de troncos para que se haga una perspectiva interminable dentro de la hoja. Esta pieza tiene un equilibrio perfecto con el lado izquierdo y lo provoca además un árbol que está seco. Es muy interesante cómo a Gainsbourg le gustaban mucho esas naturalezas que estaban por morir, como en todo un paisaje donde hay muchas hojas verdes, donde hay rupturas, donde hay lomas, donde hay proyecciones, se preocupaba porque hubiera algo que estuviera a punto de desfallecer, algo que nos indicara que también el paisaje son vanitas, algo que nos dijera que el paisaje muere como morimos nosotros.
Y en la última pieza, un dibujo también con sus contrastes, con sus oscuros y con una pequeña agrupación en el centro.